Jesucristo lavó los pies de los discípulos. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 13, nos enseña la Biblia que el Señor Jesús lava los pies. Leamos, dice, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que me enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amado Jesús, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por este mensaje, por esta predicación, Señor Jesús. Que sea poderosa, Padre. Háblanos, Espíritu Santo. Habla nuestro carácter. Quita de nosotros la soberbia, la altivez. Y te pedimos, Señor Jesús, que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores olvidadizos. Señor, danos humildad como tú la tuviste, Padre, que aun siendo Señor y Maestro, lavaste los pies de los discípulos. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias por esta palabra. Te bendecimos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, aquí el Evangelio de Juan capítulo 13, pues nos dice que el Señor Jesús lava los pies de sus discípulos. Yo me imagino que, pues, ellos caminaban muchísimo porque andaban visitando muchas aldeas y estaban predicando. Y pues las calles no eran como aquí, bien pavimentadas. Y no había pues el talquito ni las pomadas para el pie de atleta, ¿no? Y aún así el Señor Jesús lavó sus pies. Yo me imagino a Pedro también, pues, no sé, yo creo que sintió como pena, así, como vergüenza de decir: no, Señor, es que, mira, tengo callos en los pies, mira, pues están todos sucios, me huelen mal los pies. No, Señor, ¿cómo me vas a lavar tú los pies? Y Pedro toma una actitud, pues así ruda del Señor y le dice: no, ¿cómo crees? Tú no me vas a lavar los pies. Pero el Señor Jesucristo insistió que era necesario que Él lo hiciera.
Pero no solamente le iba a lavar los pies a Pedro, el Señor Jesucristo les iba a lavar los pies a todos los discípulos. Aunque tuvieran honguitos y esas cosas que salen en los pies que dan comezón. El Señor Jesús iba a lavar los pies de todos. Y pues esta es una gran enseñanza de liderazgo. Vamos a ver aquí varias cosas. Entonces nos dice la Biblia que antes de la fiesta de la Pascua, antes de que el Señor Jesucristo fuese entregado para ser crucificado, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase a este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Sabe? Yo pensaba en estos discípulos que el Señor Jesús tenía. Ellos todavía no habían cambiado. Ellos todavía no eran las mejores personas. Estaba rodeado Jesús de hombres como Tomás, que era un incrédulo. Todo lo cuestionaba a Tomás. Siempre estaba con dudas y dudas y dudas. El mismo Pedro, pues, con su actitud a veces imprudente, apresurándose a hablar antes de tiempo, siempre saltaba primero. No, ¿cómo me vas a lavar los pies? Ninguno de los demás habló, pero aquí Pedro fue el primero que habló y dijo, no, Señor, ¿tú cómo me vas a lavar los pies? También cuando andaban en medio del mar, en medio de la tormenta, y entonces todos los discípulos estaban asustados porque las olas eran muy grandes y la tempestad en el mar, y Jesús les dice a lo lejos, hey, no temáis, que soy yo. Y entonces el único que se atrevió a hablar fue Pedro. Dijo, Señor, si eres tú, permite que vaya yo allá contigo, que camine sobre el mar. Y entonces Pedro empezó a caminar. Más adelante vamos a ver que el Señor Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, antes de que cante el gallo, tú ya me habrás negado 3 veces. Y Pedro le dice, no, Señor, yo nunca te voy a negar. Entonces vemos a un Pedro que se apresura mucho a hablar. Más adelante, cuando entregan a Jesús, llegan los soldados por él. Pedro saca su espada y corta la oreja de uno de ellos. Pedro, todavía con un carácter violento, no controlaba sus palabras, no controlaba sus acciones. Pero ahí el Señor Jesucristo lo tenía a Tomás, que ya dijimos que era incrédulo, tenía a Judas, que era un hombre que la Biblia nos describe como quien extraía el dinero de la bolsa, las ofrendas, robaba el dinero de las ofrendas, y el Señor Jesucristo lo sabía, pero aún así lo llevaba con él. Mateo, que era un recaudador de impuestos, la Biblia nos dice que era un publicano. Se nos describe a los publicanos como estafadores, como pecadores. Pero ahí estaban todos estos discípulos. Todos estos discípulos estaban siendo capacitados por el Señor Jesucristo, porque Él los iba a enviar a predicar su palabra, y los iba a enviar con grandes señales, con grandes maravillas, con grandes prodigios, para sanar a los enfermos. Estos mismos discípulos que se peleaban por quién iba a ser el mayor, como nos describe acá en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Acá en Lucas, capítulo 22, versículo 27, nos dice la Biblia, porque ¿cuál es el mayor? Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Eso que el Señor Jesucristo les preguntaba en relación a la disputa, como nos dice el 22-24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor.
Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así de vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y aquí entonces viene, porque ¿cuál es el mayor? Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Los discípulos peleaban. Pues ¿quién va a ser el mayor? Señor Jesús, cuando tú ya no estés, cuando tú ya te vayas a tu reino, ¿quién va a quedar como líder? Porque alguien tiene que dirigir aquí a todos, alguien tiene que poner orden. Y el Señor Jesús les dice: sí, el que quiera ser el mayor, pues sea el que sirva a todos. El que quiera ser el mayor, que sea el servidor de todos. Entonces, este era el carácter de los discípulos. Jesús estaba moldeando su carácter, y aquí pues pensaba en nosotros. Nosotros como discípulos de Jesús, todavía con tantos errores, todavía con tantas fallas, que decimos: no, yo no debería servir al Señor porque tengo tantas fallas. ¿Sabes? Quiero decirte que el Señor Jesús te escogió para un plan, para un propósito, para que prediques su palabra, para dotarte con sus dones, para usarte, para que pongas tus manos sobre los enfermos y que ellos sanen, para que ores por los endemoniados y que ellos se levanten, para que pregones libertad entre los que están cautivos, para que a través de su palabra des vista a los ciegos, a los que caminan en tinieblas, en obscuridad. Sí, aún a pesar de todos tus defectos, aún a pesar de todas las fallas que puedas tener, Dios te escogió. Mira qué grande es el Señor, que Él te escogió y Él me escogió a mí, no porque seamos buenos, no por nuestras buenas obras, sino porque Él es maravilloso. Y entonces seguimos leyendo aquí en el Evangelio de Juan 13. Dice que, versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Es decir, Jesús sabía, hermanos, que iba a dar su vida. Jesús sabía que morir era su destino. Jesús sabía que resucitar era el propósito de Dios para él. Jesús sabía que él tenía que morir, estar muerto, bajar al infierno, pagar el precio de nuestros pecados, sufrir, padecer. Su padecimiento, el padecimiento de Jesús no solamente fue en esta tierra. El padecimiento de Jesús aún fue en el infierno, cuando Él bajó a las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva la cautividad. Es decir, después de que Él resucitó, resucitaron muchos muertos con Él. ¿Sabía Jesús que venía su crucifixión? ¿Sabía Jesús que Judas la había de entregar? Porque el diablo, nos dice aquí, ya había puesto en el corazón de Judas que le entregase. Jesús ya sabía. Pero aún así Jesús traía a Judas con él. Aún Judas se sentaba junto a él. Porque Jesús lo amaba. Porque Jesús nos ama a todos, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestros miles de defectos. Y luego dice así, versículo 4, se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces iba Jesús lavando los pies de Judas, el que le iba a entregar, lavando los pies de Andrés, de Tomás, de todos ellos.
Y dice que comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla con que estaba ceñido. Versículo 6. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, tú no me lavarás los pies. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Sabe? Después Pedro iba a tomar un liderazgo muy importante en medio de la iglesia. Pedro se iba a convertir en un hombre de liderazgo, no precisamente en el que tomaba las decisiones. En el libro de los Hechos nos dice que Bernabé juzgaba entre las situaciones difíciles. Había un concilio y exponían las situaciones, pero Bernabé tenía la última palabra. Pero Pedro era un líder espiritual poderoso que Dios usaba para ganar multitudes, para sanar enfermos, para levantar a los paralíticos. Pero él en el momento no lo comprendía en lo que se iba a transformar después. Versículo 7, respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Versículo 8, Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. O sea, la actitud en que Pedro se puso en decir: no me lavará los pies a mí. Pedro le dijo, versículo 8, Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies entonces, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. El hecho de que tengamos algunas fallas no quiere decir que estemos sucios, inmundos. ¿Saben? Nosotros somos limpiados por el Espíritu Santo. Él está moldeando nuestro carácter. Que nos pongamos blanditos, como cuando te van a vacunar. O cuando te van a poner una inyección, te dice el doctor: le vamos a poner una inyección. Y usted dice: no. A mí no me ponga inyecciones. A mí deme una pastilla o algo, pero inyecciones jamás. Y dice el doctor: si no le pongo inyecciones, usted no se va a curar. Entonces así al principio como que bajamos entonces la cabeza. Si nos van a vacunar en la pompi, pues nos dicen: póngase blandito. Ahora sí que flojito y cooperando. Y así entonces se tuvo que poner Pedro, flojito y cooperando. Versículo 10, Juan 13:10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. No todos estaban limpios, porque había alguien que la maldad permanecía en su corazón, y ese era Judas. Nosotros podemos equivocarnos todo el tiempo, pero podemos reflexionar y pedirle perdón a Jesús. Si ofendiste a tu hermano, a tu hermana, pídele perdón. Yo sé que lo hacemos y le pedimos perdón a Dios por lo que hicimos. Si gritamos en la calle y luego decimos: no, Señor, no está bien lo que hice. Perdóname, Dios, ya no lo voy a volver a hacer. Pero está en tu corazón esa actitud de arrepentimiento, de estar a cuentas con Dios, de ser bueno. No porque por las obras vayamos a ser salvos, sino porque somos imitadores de Jesús. Y Él hacía puras cosas buenas. Él servía en todo tiempo. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado, para que como yo
os he hecho vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces el Señor dijo, a ver, yo soy el Señor y Maestro, y nada me quita lavarle los pies a ustedes. No porque les lave los pies voy a dejar de ser Señor y Maestro. No porque les sirva yo a ustedes voy a dejar de ser el Mesías. Y Jesucristo lo hizo, que dejando su trono de gloria, siendo Dios todopoderoso, dejó el cielo y se hizo hombre. Nació en un pesebre, fue el hijo de un carpintero. No nació en un palacio, no nació en un reino, en un castillo. Y estando en la condición de hombre, nos dice la Biblia que se humilló hasta lo sumo. Y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y aún siendo hombre, lo vemos aquí, lavando los pies de los discípulos. No se le iba a caer la corona por lavarle los pies a sus discípulos, por servirles. La importancia de ser servidores. Dios quiere que quitemos toda altivez de nuestros corazones, el orgullo, que seamos sensibles, que estemos dispuestos a servir. No importa si somos abogados, si somos licenciados, si somos doctores, no importa la posición en el gobierno que tengamos. Dios quiere que nosotros sirvamos como el menor de todos. Que si nos toca lavar el baño, entonces tomemos la jerga y la escoba y limpiemos el baño. No importa la cantidad de dinero que nosotros tengamos en el banco. Y no solamente eso lo podemos hacer en la iglesia, sino también en nuestra casa. No, es que yo no hago nada porque yo aporto mucho dinero en la casa. No, es que yo no hago nada porque pues yo soy el mayor de todos y todos me deben de servir a mí. No, aquí la Biblia nos dice que el que quiera ser el mayor debe de ser el servidor de todos. Y siempre debemos estar dispuestos a ayudar, a servir a los demás. Esto nos habla de carácter. Y luego ya aquí dice Juan capítulo 13, versículo 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os los digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Primero, Jesús sabía que Judas le iba a entregar, que Judas lo iba a traicionar. Pero aún así lavó los pies de Judas. Y esto nos enseña el amor a nuestros enemigos. Que es fácil hacer el bien a los que amamos, a nuestros amigos, a los que nos caen bien. Pero qué difícil es servir al que nos ha hecho algo. Aquí Jesús ya estaba perdonando a Judas. El lavarle los pies, no creo que lo haya hecho hipócritamente, como diciendo, sí, ahorita yo sí te voy a lavar los pies, pero vas a ver cómo te va a ir después. No. Inclusive aquí en Juan 13, versículo 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces dice que se conmovió en espíritu. Claro que a Jesús le dolía que uno de sus discípulos se iba a perder. Y Jesús hubiera querido que Judas se arrepintiera.
como aquel que está en malos caminos, que lo estamos viendo, cómo está destruyendo su vida, cómo va en la dirección incorrecta, cómo vemos que va en dirección hacia el barranco, en dirección hacia la muerte, hacia la destrucción. Y lo estamos viendo nosotros y le decimos, ¡hey, alto, vuelve! Y esa persona no quiere escuchar a nadie. ¿Sabe? Nos conmueve ver a nuestros familiares que se están perdiendo. Pero Jesús perdonó a Judas. Servir aún a los que no son amigos. Jesús no hace excepción de personas. Y algo más que nos puede enseñar esto es que vemos a Jesús postrado ante sus discípulos. ¿Por qué nosotros no nos vamos a postrar ante los pies del Señor Jesucristo? Hubo una persona que me dijo, no, yo no me arrodillo porque se me ensucia el pantalón. No, yo nunca me arrodillo ante nadie, ni me voy a arrodillar ante nadie, no. Yo siempre estoy erguido y con mi frente en alto y con mi cabeza en alto. ¿Sabe? Pues el Señor Jesús se humilló. El Señor Jesús se arrodilló. Vemos aquí en la Biblia a dos mujeres, a Marta y a María. Marta muy afanada en los quehaceres, muy afanada en el servicio. Y vemos a otra mujer, a María, que cuando llega el Señor Jesús se postra a sus pies y empieza a adorarlo. ¿Sabe? El Señor Jesús nos enseña que es importante que si nosotros queremos ser el mayor, si nosotros queremos recibir de Dios, si queremos que Él nos promueva, tenemos que ser humildes y estar dispuestos a servir a los demás, no solamente a servirnos a nosotros mismos. Pensaba yo en eso, en que a veces llegamos a la iglesia, llegamos tarde, llegamos corriendo y en vez de doblar nuestras rodillas y adorarle y darle las gracias, Señor, gracias porque estoy aquí en tu presencia, gracias porque ya estoy en la casa de oración, llegamos de mal carácter, viendo que el que canta está todo desafinado, que los instrumentos están desafinados, viendo las zapatillas de la hermana, el vestido, todo lo que no nos gusta, pero esa actitud a Dios no le agrada. Debemos de llegar y entonces independientemente si nuestro pantalón es muy caro, si nuestro vestido es muy caro, pues lleguemos a la iglesia con ropa cómoda entonces para que nos podamos arrodillar, para que podamos tirarnos en el piso y llorar en su presencia. ¿Y qué importa si nuestra ropa es cara? Si esta mujer que se postró a los pies de Jesús derramó ese perfume de gran precio y entonces que lavaba los pies con sus cabellos, lavaba los pies con el perfume. Bueno, esta mujer adoraba a Jesús. Y así quiere el Señor que nosotros hagamos, que seamos humildes, que seamos sencillos. Quiere el Señor que quitemos de nuestro corazón toda soberbia, porque Él nos tiene preparado para grandes cosas. Hay muchos enfermos a los que vamos a ir a poner nuestras manos y van a sanar. Hay mucha gente que está esperando recibir esa palabra de salvación, esa palabra de esperanza. Y Dios te ha escogido para que tú vayas y hagas ese trabajo. Te bendigo en el nombre de Jesús, que tengas un excelente día. El Señor está contigo. En el nombre de Jesús. Amén.